Esta es una producción de Grupo Fórmula. Le había adelantado y tenemos la fortuna de recibir al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba. Presidente, bienvenido. Leonardo, un gusto estar contigo. Te lo decía fuera del aire, pero lo quiero hacer en el aire. Felicidades por tu libro, El Presidente. A ti y Aníbal, de verdad, enhorabuena. Muchas gracias, Lorenzo. Oye, pues te quiero plantear esta entrevista en dos grandes campos. Por un lado, pues cómo está el entorno político y, por supuesto, los desafíos que tiene el instituto. Y por otro lado, una parte más práctica, ¿no? De cómo vamos los ciudadanos a relacionarnos con las urnas y cómo va todo el tema del procedimiento, en el cual el INE ha demostrado elección tras elección que pues viene madurando y que es efectivamente un aparato confiable. Dime una cosa, el árbitro debe ser discreto y neutral, pero también estricto y puntual. Sin lugar a dudas, creo que es la discusión de estos días. Hay quien ha evocado una célebre frase de José Woldenberg, que cuando fue presidente del primer Instituto Federal Electoral Autónomo, que planteaba justamente eso, que el árbitro no es un protagonista de la contienda política y por lo tanto debe ser discreto y obviamente neutral. Pero a veces se olvida que ese mismo árbitro, el que presidió José Woldenberg, también en su momento ante graves faltas a la ley, es el que impuso sanciones históricas en los casos de amigos de Fox y Pemex Gate, y fue criticado en su momento por ello. Creo que el árbitro, pues como dice Eduardo Galeano, me gusta siempre citarlo, en el extraordinario librito aquel sobre el fútbol, fútbol a sol y sombra, el árbitro siempre está condenado a quedar mal con todos, ¿no? Y aunque se muere de ganas de patear la pelota, dice Galeano, no puede hacerlo, porque la pelota la patean los jugadores. Lo que sí es que el árbitro queda mal con todos, porque quien gana va a decir que ganó a pesar del árbitro y quien pierde va a decir que perdió por culpa del árbitro. Aquellas multas no se las perdonaron al INE y por supuesto pesó en el ánimo de aquella clase política, lo recuerdas bien, Pemex Gate y amigos de efectivamente de Fox, pero bueno, es parte de la función, una función que los propios políticos le han dado al Instituto Nacional Electoral y de una manera bastante como invertebrada, siempre acaban criticando al INE, ¿no? Es que el INE hace, bueno, yo supongo que el INE hace lo que lo mandata la ley y no otra cosa, Lorenzo. Absolutamente. De hecho, el INE es ya no solamente es un organizador de las elecciones, no solamente en México es el responsable de darnos identidad a través de la credencial para votar con fotografía, no solamente es un regulador de los medios de comunicación, luego del nuevo modelo de comunicación política, fiscaliza los partidos y también es árbitro de la contienda. Entonces, las disputas que existen pues, implican que un partido muchas veces denuncia a otro y el INE tiene que resolver. Eso lo coloca en un lugar, en una situación incómoda por su propia naturaleza. Por eso yo digo que, en efecto, el árbitro ideal es un árbitro discreto, pero eso depende en gran medida de cómo se comportan los jugadores. Si los jugadores fueran al límite o violan la ley, el árbitro tiene que ser enérgico y tiene que ser puntual. En la aplicación, en la vigilancia y aplicación de la propia ley, ¿no? Por eso, pues bueno, pero es el rol del árbitro, insisto, muchas veces incomoda, pero creo que en ese sentido, una cosa es la neutralidad y la discreción que deben procurarse siempre por parte del árbitro, otra es pues la puntualidad, digámoslo así, en la aplicación de la propia ley. El árbitro no puede permitir, no puede ser indolente frente a las violaciones de la ley, porque si no echa a perder el partido. Claro, siguiendo con la figura del árbitro, el árbitro debe tener temple para que si le gritan lo que sea desde la tribuna, no sé, pienso desde Campeche o desde cualquier otro escenario, en una ceremonia cívica, hasta que desde fuera un senador de la mayoría y un diputado de la mayoría pidan juicio político, puede decir, bueno, es parte de la campaña, del ámbito, o que se convierte ya en una agresión directa a la autonomía del instituto, Lorenzo. Mira, Leonardo, yo me acuerdo, te acordarás tú también, que desde el primer IFE autónomo se amenazó a los consejeros, amenazado a los consejeros con juicios políticos cuando toman decisiones que no gustan a los contendientes. Yo creo que eso, en fin, no estoy diciendo que este tipo de presiones, la estridencia sea positiva, pero es parte, digámoslo así, de algo que hay que ver con un dejo de realismo, que es la contienda por el poder político. Sin embargo, Leonardo, creo que sí, lo dije hace relativamente poco, lo dije el sábado cuando registramos las candidaturas, hay un intento por amedrentar al árbitro.
Y este árbitro no se ha amedrentado ni se va a amedrentar. Y eso pasa por, sí, una conducta con mucho temple, porque el árbitro no se puede permitir el lujo de abocar el anzuelo que algunos le arrojan, en el sentido de convertirse en una contraparte de un actor político. El INE como árbitro tiene que estar por encima de los actores políticos, tiene que saber con energía pero con mucha prudencia aclarar los puntos o las acusaciones que se le hacen sin engancharse, déjame decirlo coloquialmente, en una disputa que no le compete al árbitro entablar. Lo que sí es cierto es que estamos viendo hoy, y eso es, digamos, algo sobre lo que vale la pena reflexionar, una estridencia y niveles del discurso que no habíamos visto antes. Al menos que yo me acuerde, nunca había visto a actores sociales, empresariales, clamando o pidiendo la muerte de una institución o el exterminio de una institución como ha venido ocurriendo. Y yo creo que aquí vale la pena, sí, temple del árbitro, pero sobre todo mucha prudencia y responsabilidad de todos los actores políticos y sociales, porque la democracia la tenemos que cuidar todos, en nuestros distintos planos. Y nuestras distintas buena parte de lo que haces es producto de un acuerdo político, legislativo, y decías algo que a mí me pareció muy, muy importante, sobre el que he estado reflexionando, es decir, después de las elecciones, el día 7, esta va a seguir siendo nuestra casa, y yo tiendo a decir, no, por supuesto soy optimista sobre las capacidades de jerarquizar y priorizar de nuestra clase política, pero hay veces que hay que escuchar las voces de las instituciones. Oigo la tuya diciendo, señores, peleense, la disputa electoral puede ser dura, pero recuerden que el día 7 vamos a regresar todos a ser mexicanos. Pero te pongo otros dos temas que a mi juicio son centrales. Estamos viviendo una pandemia y hoy es importante que garanticemos que los niveles de participación sean razonables para legitimar en buenas condiciones las instituciones públicas. Y la segunda es un poco más complicada. Hace unos días le leí a Ortiz Pinchetti nuevamente un señalamiento de que la peor amenaza que tiene este país es la violencia política y en este caso la infiltración de crimen organizado en nuestro sistema político. Se lo oí a Santiago Nieto y se lo oí, lo que pasa es que ahora el presidente está más preocupado por las despensas y por otras cosas menores a mi juicio. No digo que no se vigile todo eso, pero dijo, el partido del crimen está tocando las puertas del sistema político nacional. Y yo digo, Lorenzo, déjame plantearlo así, señores, seamos serios, tenemos problemones terribles y el 7 de junio los vamos a seguir teniendo como para que estén haciéndome plantones Mario Delgado y en este caso Salgado Macedonio en las puertas del viaducto Talma, que por cierto creo que ya se fueron al tribunal, ¿no? Sí, a ver, comienzo de esto último. Primero, creo que hay que respetar el derecho a la protesta, pero creo que tiene que haber mucha sensatez y mucha prudencia, porque finalmente lo que el INE hizo, y tú lo planteas bien, es aplicar una ley que el INE no redactó, sino que es el producto de lo que los propios partidos políticos pactaron y llevaron a la ley. Y la ley es la que dice que si un candidato o un precandidato no presenta un informe, pues tiene que sancionársele con la pérdida de registro. Probablemente la ley esté mal y no tenga una gradualidad en las penas, pero es lo que dice la ley. Ya lo tienen el tribunal como para revisarlo si están inconformes. Así es, afortunadamente, para usar la metáfora futbolística, en materia electoral, todas las decisiones del INE pueden revisarse ante el VAR del tribunal. Dicho eso, yo creo que tú pones en la mesa un punto que es fundamental y yo creo que en estos tiempos de campaña, en donde es natural, la campaña es el espacio institucional para que los partidos y los candidatos se den con todo dentro de los límites de la ley. Es decir, es el espacio de la confrontación, es el espacio del contraste, incluso hasta me atrevo a decir de la polarización dentro de ciertos límites razonables. ¿Por qué? Porque si durante las campañas se generan fracturas que después no puedan subsanarse, el día 7 vamos a tener un problema. Finalmente, la democracia y las elecciones son un mecanismo para recrear nuestro pluralismo político intenso y rico de manera pacífica. Así que hay ciertos límites que vale la pena no cruzar. El día después tenemos una serie de problemas graves. Incluso antes, los problemas ya están y van a seguir estando. La pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la corrupción, la impunidad han sido nuestros grandes problemas nacionales y los vamos a seguir teniendo y todos nos vamos a necesitar, mayorías y minorías, las que sean, para resolverlos.
Darles, no, perdón que agregue algo ahí, les podrías dar una copia de la encuesta esta de cultura cívica y decir, señores, entre otras cosas, nadie confía en usted, señor Salgado Macedonio, el 33% de la gente confía en los funcionarios. O sea, tenemos problemas muy serios en el país para estarnos peleando por infiernillos. Lorenzo. Ahora, afortunadamente, ya que hablabas de encuesta, Leonardo, permíteme también poner mi cuchara. Hace unas semanas, el INEGI hizo pública la ENCUCI, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, y afortunadamente, dentro de todo, nos dio unos grandes resultados. El INE es la institución civil en la que más confían las y los mexicanos, solo después del Ejército y la Marina en primer lugar y de la Guardia Nacional en segundo lugar, lo cual habla de una fortaleza que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo y no es producto de quienes estamos hoy encabezando el INE. El INE, lo digo así, es de todas y todos. Mencionabas la pandemia, cierto. Es un gran desafío lograr sacar estas elecciones sin que se contrapongan, digámoslo así, los derechos políticos que supone el ir a votar por nuestros representantes y gobernantes con el derecho a la salud que tenemos que preservar. Y esto podría generar, que es uno de los temores legítimos que se tienen en el último año en todo el mundo, digámoslo así, un alejamiento de la ciudadanía de las urnas. Déjame de nuevo poner una cifra aquí, Leonardo, que me parece que es muy alentadora, sin hacer futurismo, porque el desafío de convocar a millones y millones de mexicanas a las urnas con seguridad, como me gusta decir a mí, para que vayan a las casillas como espacios libres en un doble sentido, libres para votar de manera autónoma, sin condicionamientos, sin coacciones, por un lado, pero también libres de contagio, libres de COVID-19. Bueno, acabamos de cerrar la primera etapa de convocatoria de ciudadanas y ciudadanos para ser funcionarios de casilla. Nosotros necesitamos 1.460.000 ciudadanos y ciudadanos para operar las más de 162.000 casillas que vamos a instalar. Aceptaron ser funcionarios y cumplen con los requisitos más de 2.990.000, es decir, tenemos 2-1. La gente está jalando con el INE, se está apropiando de la elección y estas son buenas noticias, pero creo sí, sin lugar a dudas, que los problemas ahí están. No podemos bajar la guardia, por eso hemos establecido medidas sanitarias como acudir a votar con el cubrebocas. Quien no lleve cubrebocas, por las razones que sea, le proporcionaremos uno para que pueda entrar a la casilla y votar con él y así cuidarnos todas y todos. Y el otro tema es el de la inseguridad. Hay un tema que no se ha puesto, sobre algo que no se ha puesto suficiente énfasis, Leonardo. Nunca había habido tantas elecciones municipales realizándose el mismo día como va a ocurrir el 6 de junio. Más de 1.920 municipios se renovarán. Y esto, pues hombre, tiene una dimensión de un atractivo para la criminalidad organizada que tenemos que exorcizar. O sea, no es una responsabilidad de las autoridades electorales. Yo creo que es importante que se pongan los énfasis, sin estridencias, pero sí los énfasis para que hagamos el trabajo de crear las condiciones de seguridad que son indispensables para que las elecciones se lleven a cabo, ¿no? Condiciones de partidos que deberían en primerísima instancia decir la parte medular para evitar que el crimen organizado se meta al sistema político es rendir buenas cuentas con todos los informes de precampañas y campañas. O sea, está en el interés de todos que ese asunto sea absolutamente transparente. Por tanto, este argumento un poco, pues bueno, el que hemos oído en los últimos tiempos, de qué minucias, estos están pidiendo un informe de precampaña, no, es central, entre otras cosas, por eso, y a mí me preocupa mucho. Son muchos años, desde el 96 hasta la fecha, que estamos ante el fantasma, efectivamente, que el crimen organizado se nos mete, y lo que no queremos es un narcoestado. Creo que eso es un escenario terrorífico, Lorenzo. Yo creo que existen suficientes condiciones. Por supuesto que el tema de la criminalidad organizada está allí. Esto implica una colaboración de todos los entes del Estado. A mí me gusta decir que el INE es autónomo y somos muy celosos y defendemos nuestra autonomía, pero una cosa es eso y otra cosa es que seamos un ente autárquico. Somos parte del Estado mexicano y esto implica colaborar. Nosotros no somos responsables de la seguridad, pero tenemos que tener una comunicación muy estrecha con las instancias que combaten la seguridad, tanto digámoslo así, las fuerzas del orden, las que coordinan las fuerzas del orden, como también las que revisan, digámoslo así, el estado de salud del sistema financiero nacional, la UIF, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria, en fin, la propia Fiscalía Especializada de Delitos Electorales con los que tenemos una muy buena relación. Se trata de generar sinergias en las cuales los partidos políticos son parte de esta red
déjame decirlo así, de la institucionalidad democrática para blindar a las elecciones frente a sus amenazas, entre ellas la que mencionas, ¿no? Sí, siguiendo con la metáfora futbolística, hay que decir, no se peleen con el árbitro, el problema es que los hooligans no se metan al campo y nos desordenen absolutamente todo. Jueguen Totalmente ustedes y háganlo. Oye, el tema sanitario, Chile acaba de posponer el proceso constituyente, Ecuador ha decidido que va a segunda vuelta. O sea, no hay vuelta de hoja. ¿México irá a elecciones en junio? Mira, la recomendación que han hecho, a ver, el tema de la pandemia y las elecciones no es un tema nuevo, lleva ya un año, es un tema reciente, pero lleva un año y sobre esto se ha discutido muchísimo. Pospusieron 2, ¿no? El año pasado. En Hidalgo y en Coahuila, porque existían condiciones para posponerlas. Mira, las buenas prácticas a nivel internacional lo que nos evidencian es lo siguiente. Si hay necesidad de posponer elecciones, tiene que haber primero un marco jurídico que lo permita. Segundo, condiciones políticas que lo permitan. Si hay alguien que te va a decir, un actor que te dice, no las pospongamos, te metes en un broncón si tú las cambias. Pones en riesgo el juego democrático. Dicho eso, lo que pasó en Hidalgo y en Coahuila el año pasado, y por la posposición que decidió el INE, no implicaba una crisis constitucional. En Hidalgo, porque si bien las alcaldías electas tenían que comenzar su nuevo mandato, a principios de septiembre, también existía la posibilidad de que, así lo establece la Constitución del Estado, que si no hay autoridades electas municipales, el día en que tienen que tomar posesión, se nombran por parte del Congreso local consejos municipales hasta en tanto están las autoridades electas. Es decir, había una salida constitucional. En el caso de Coahuila, era renovación del Congreso. El punto es que los nuevos diputados y diputadas entrarían tomarían posesión de su encargo hasta el 1 de enero de este año. Es decir, había un margen de tiempo para no crear una crisis constitucional. ¿Qué pasa en 2021? Que el 1 de septiembre tiene que estar instalada la Cámara de Diputados y su primera tarea va a ser justamente revisar el paquete presupuestario del siguiente año. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ninguna norma constitucional que nos diga qué pasa si la Cámara de Diputados no está instalada cuando se tiene que instalar. Por eso, en este caso, es imposible, sin crear una crisis constitucional mayúscula, posponer las elecciones. En 30 estados se van a renovar los congresos locales, que son los que eventualmente tendrían que designar a gobernadores interinos y a consejos municipales si no hubiera elecciones. Es decir, no hay modo de no realizar las elecciones, de lo que se trata es de hacerlas, como va a pasar en Ecuador, ¿no? Como está pasando en otros países del mundo, incluso en Brasil pronto irán de nuevo a elecciones, en fin, cuidando evidentemente la salud, es decir, adoptando protocolos sanitarios muy estrictos. Un último dato. Habrá que pensar, también en otros métodos de votar, como lo hicieron, aunque fueron muy polémicos los vecinos, ¿no? Los Así del norte. Es, pero eso tendrá sí que ser parte de una discusión legislativa, porque hoy nuestra ley prohíbe métodos de votar distintos al del papel, salvo este programa piloto de 100 urnas electrónicas que ya nos autorizó el Tribunal Electoral, pero son 100 de 162,000, entonces no se pone en riesgo la elección. Yo lo que te diría es, hay que hacer las cosas bien como las hicimos en Coahuila y en Hidalgo. En esos estados, las curvas de la pandemia no se alteraron por la realización de las elecciones. Es decir, sí se pueden hacer elecciones en tiempos de pandemia sin que el derecho a la salud se vea en riesgo y, por supuesto, sin que la democracia se convierta en una víctima más de la pandemia, ¿no? Oye, déjame ponerme del lado de los ciudadanos. ¿Ante qué nos vamos a enfrentar? Ya hablamos del tema sanitario, seremos muy prudentes todos, ir con tapaboca, etcétera. Pero ¿qué nos vamos a encontrar? Por ejemplo, aquí en la capital vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir diputados locales y vamos a federales. En otras entidades federativas van a elegir gobernador. ¿Cómo van a ser las casillas tipo? ¿Vamos a tener una local y una federal? ¿Cómo va a estar eso? No, Leonardo, exacto, es una gran pregunta, porque desde 2014, cuando convergen elecciones locales y elecciones federales, ahora se utiliza la figura de una casilla única. Es una casilla un poco más grande en términos de la cantidad de gente, de los funcionarios que se requieren para su operación, respecto de lo que eran las casillas estas federales o locales en el pasado. En estas casillas, primero vamos a una elección, como bien dices, de una gran convergencia. Vamos a tener la renovación en todo el país de las 500 diputaciones federales, pero además vamos a tener 15 estados, vamos a tener elecciones locales en los 32 estados de distinto tipo. En 15 se van a renovar las gubernaturas.
En 30 se van a renovar los congresos locales, se van a elegir diputaciones locales, es decir, en todo el país menos en Coahuila y Quintana Roo. Y en otros 30, salvo Durango e Hidalgo, se van a elegir también alcaldías, es decir, los ayuntamientos. En total van a ser cerca de 20,500 cargos que se van a elegir. Nunca había pasado que tantos cargos se renovaran en las urnas el mismo día. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Pues, por ejemplo, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se va a votar por diputaciones federales, por diputaciones locales y por las alcaldías. Habrá estados en los que se elegirá solamente un cargo local, diputados o municipios, y habrá otros estados en donde, además de la elección de diputados federales, se elegirán los 3 cargos electivos a nivel local. Dependerá estado por estado, pero todas estas votaciones se van a realizar en la misma casilla. Oye, lo que es un poco confuso para muchos, incluido un servidor, es cómo está eso que yo voy a votar por diputado, voy a votar en mi distrito, pero al mismo tiempo puedo incidir en los de representación proporcional, Lorenzo. Eso es bien importante, Leonardo, y qué bueno que estemos en esta discusión, porque típicamente tú te acordarás que se dice que tú nada más eliges a los diputados de mayoría relativa, es decir, los que compiten en tu distrito, los que están en el frente de la boleta, ¿no? Postulados por distintos partidos o coaliciones. Pero en realidad en México tenemos un sistema híbrido. Tú votas para ver quién gana en tu distrito, para elegir a un diputado o diputada de tu distrito. Hay 300 distritos, pero también vas a votar el voto sirve para calcular cuál es la cantidad de preferencias que tiene cada partido. Es decir, cuántos votos se emiten, ya no por un candidato, sino por una opción política, por un partido. Y esto le sirve al INE para determinar, a partir del porcentaje de votación que tiene cada partido, para asignar el número de diputaciones de representación proporcional. Son 200 diputados y diputadas de representación proporcional que se eligen a través de listas y a partir del porcentaje de votación. ¿Esto qué quiere decir? Y es una gran cosa, que si tú votaste en tu distrito por un candidato que perdió la votación en tu distrito, ese voto no se tira a la basura, sino que es utilizado para calcular qué porcentaje de la votación total obtuvo el partido de tu preferencia, y a partir de eso premiar a ese partido otorgándole diputaciones de representación proporcional. La representación proporcional es un mecanismo que permite que también las minorías, es decir, que todas las opciones políticas se vean representadas, si cumplen el 3% que fija la ley, en el espacio de decisión colectiva. Es un mecanismo nos queda un minutito y ese era un tema. O sea, el sistema mexicano tenía este componente mayoritario y proporcional, y en principio era, creo que con el alemán, uno de los más precisos, pero la sobrerepresentación y todos estos temas que han sido tan polémicos en estos tiempos, también deformó esa figura. La idea es que nos acerquemos lo más posible a que la voluntad popular sea la que esté representada en el Congreso, ¿no? Ese es uno de los temas centrales de la teoría de la discusión sobre la calidad de la democracia, Leonardo, porque democracia no es nada más elegir por votos a quién nos va a gobernar. Lo que hace democrático un sistema político es que la diversidad de alternativas que hay en una sociedad, el pluralismo político, pues, se vea reflejado en la medida de lo posible, de la manera más fiel que se pueda, en los espacios de toma de decisiones. Y el espacio de toma de decisiones más importante de una democracia, a veces esto se olvida en un país presidencialista como el nuestro, no es el Poder Ejecutivo, no es la Presidencia de la República, es el Congreso. El Congreso es en donde están los representantes de la nación, así lo dice la Constitución misma. Y allí están reflejados, pues, todas las posiciones que existen en la nación, porque la nación no es homogénea, no es monolítica. La nación está integrada por una pluralidad de posiciones, y democrático es que todas esas posiciones, las que tienen una cierta relevancia en la sociedad, estén reflejadas allí en donde se van a tomar las decisiones que nos involucran a todos. Por eso los mecanismos de representación proporcional son más democráticos que los mecanismos de mayoría relativa, que hay una discusión abierta. Pero estás hablando con un proporcionalista. Pero digamos, la composición mixta te acerca bastante, ¿no? El tema es que no se deforme por otras, digamos, subterfugios, ¿no? Mira, hay un dato que vale la pena recordar. Hay países democráticos, sin duda, como Inglaterra, como el Reino Unido, en donde el Parlamento se integra
mediante el sistema de mayoría relativa nada más, de manera exclusiva. Hay muchos casos, probablemente el más emblemático sea la elección de 2005, porque fue en donde la distorsión fue mayor, en el que el Partido Laborista entonces obtuvo el 35% de los votos. Pero ese 35% estuvo distribuido de tal manera que le permitió ganar en el 55% de los distritos electorales. Es decir, que los liberales de pronto tenían muchos votos y no tenían asientos. Esa es la gran discusión. Un sistema de mayoría puro distorsiona la representación y, digo yo, disminuye la calidad de la representación democrática. Por eso los sistemas, tú mencionabas el alemán de apuesta es un sistema híbrido, pero en el sistema alemán incluso hay diputados que tú puedes, que pueden usarse o no. Yeah. Es decir, hay un número de diputados que tú asignas solo si es necesario para compensar esas distorsiones. Que se mantenga que haya la máxima cercanía entre lo que la gente decidió y la representación del Parlamento. Yo creo, como decía el profesor Sartori, que el pluralismo político no es una molestia, sino una obra de arte que tenemos que cultivar todos. El doctor Lorenzo Córdoba, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, siempre es un placer conversar contigo y agradecerte muchísimo estas sesiones de pedagogía pública que son las charlas contigo. No, hombre, contigo, y por supuesto te lo agradezco mucho y espero muy pronto ver en librerías un libro en contra del creacionismo democrático, eso que la democracia se inventó por arte de magia, por generación espontánea. Te mando un abrazo, Lorenzo. Otro muy fuerte, Leonardo. Gracias a ti. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.